Listo, pues si están de acuerdo voy a comenzar em, para no tomar mucho tiempo y bueno, en honor que Citlali se conectó a tiempo. La sesión del día de hoy está planteada para conocernos un poquito y para conocer un poco cómo va a ser la dinámica de trabajo en esta materia durante los próximos pues 10 semanas que tenemos para trabajar juntas. Em, bueno, estaba pensando cómo hacer una ronda de presentación. Quizás, Citlali, si tienes oportunidad de abrir tu cámara para conocernos un poquito, si no más tarde, no pasa nada, pero solo pues para vernos y estar por acá juntas. Em, y bueno, esperemos a ver si es posible. Hola, Citlali. ¿Citlali o Licelia? ¿Cuál es el nombre que prefieres? Eh, realmente no importa. Me conocen, me dicen, me conocen como Tali. ¿Cómo Men- qué? ¿Lali? Tali, por si Lali, entonces voy claro. más por, pero aquí, como es mi primer nombre, pues me conocen como Licelia, Ah, entonces muy bien. no importa realmente. Bueno, muy bien. Pues me pasa lo mismo. A mí me dicen más Violeta, pero como mi primer nombre es Abril, como que acá también pues siempre aparezco como Abril, entonces, pero también puedes decirme como tú quieras. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias por conectarte, Tali, y por estar por acá. Ya se está conectando también Viridiana. Lo que me gustaría es hacer como, sí, yo sé que entre ustedes se conocen muy bien y que tienen como muy buena relación, ya me estaba contando Patti, pero quizás sí podemos como presentarnos un poquito. La materia en esta materia de este semestre, bueno, es un poco como muy enfocada a temas de violencia de género y cómo las políticas públicas alrededor de la violencia de género y contra las mujeres se van construyendo. Entonces, quizás si quieran contarme un poco cuál sería la expectativa que tienen sobre esta materia y también como, bueno, quizás ya pudieron ver el temario, si no, ahorita le vamos a dar una revisada, como que están esperando de la misma y que quisieran aprender y un poco también para eso yo darme la oportunidad de revisar los temas y el trabajo que vamos a estar haciendo durante las próximas semanas. Entonces, pues si les parece, me presento yo. Empezamos por mí. Yo soy Violeta. Trabajo, mi trabajo ha sido durante muchos años en consultoría en materia de política pública y género, inclusión, sobre todo violencia de género. Me he especializado en cuestiones de prevención y acceso a la justicia para las mujeres. Em, bueno, estudié psicología. No digo que soy psicóloga porque no lo ejerzo ni hago clínica, entonces siempre digo, bueno, no soy psicóloga, pero estudié psicología y hice pues sí, mi especialización, digamos, es en psicología social. Y luego hice una maestría en estudios de género y en esta maestría de estudios de género fue donde me enfoqué muchísimo más ya al trabajo en política pública. Después de eso he trabajado, como decía, pues en varios sectores, pero estuve muchos años trabajando en el sistema de Naciones Unidas en México, en donde mi trabajo principal era desarrollar proyectos para el fortalecimiento de las capacidades técnico-operativas de los gobiernos estatales pues para la generación justamente de acciones públicas, de políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción, investigación, procuración de justicia, administración de justicia en materia de género, delitos contra mujeres y delitos relacionados con violencia contra las mujeres. Entonces ese ha sido como mi principal enfoque. A los últimos 2 años me he dedicado, como decía, a la consultoría y eso también me ha dado la oportunidad de trabajar en otras facetas o fases de la política pública. Normalmente cuando trabajamos pues en temas de fortalecimiento de capacidades de gobiernos o etcétera, nos enfocamos mucho en la implementación de las políticas.
Y estos últimos años me he dedicado también a otras partes de la política pública, sobre todo a la evaluación y al diseño. Y eso también me ha dado como la oportunidad de aprender un montón de cosas sobre cómo trabajar desde otras visiones las políticas públicas en este país. Entonces, bueno, es un poco de mí y creo que pues lo que me gusta en estas clases es un poco también darles, pues como compartir mi experiencia justamente en estos proyectos con los que he ido trabajando, porque creo que muchas veces lo que leemos en el libro, pues cuando lo llevamos a un proyecto, a una negociación en una mesa de trabajo con un gobierno, con un actor de este estilo, nos cuesta trabajo luego entender dónde está la diferencia entre el diseño, la implementación, la evaluación de una política pública, o bien cómo se van pues desarrollando, ¿no? Las cuestiones más de, pues justamente de la política, que no es la política pública, sino la política de la negociación. Entonces, bueno, pues esa soy yo aquí y pues muchas gracias. Les doy la voz, si te parece, Tali. Sí, muchas gracias. Eh, Mi nombre completo es Licelia Citlali Palomino Cantú. Cuando lo tengo que firmar y llenar mi nombre de formularios es muy tardado. Pero por eso, bueno, me dicen Tali, desde chica así me llamaron mis papás. Bueno, también yo, bueno, estudié administración, de hecho, del fondo, no soy administradora, después estudié otro certificado en negocios también, pero a lo que me dedico también estudié orientación familiar y a eso me dedico ahora, soy orientadora familiar, pero me enfoqué además de eso en la comunicación no violenta y a partir de allí trabajo yo en acompañamientos, sobre todo con mujeres que están o sobrevivientes de violencia o en proceso de cambiar de divorcio y asuntos legales en acompañamiento, no en los asuntos legales, pero están ellas en ese proceso. Eh, También trabajo con las familias, los muchachos, las muchachitas de hijos de estas familias también y algunos hombres también. También trabajo en talleres y cursos y pláticas así para papás, mamás y sobre todo en asuntos de, bueno, en temas de comunicación no violenta. Pues eso me dedico. Gracias. Muchas gracias, Tali. O sea, ¿trabajas en una organización o por tu cuenta o cómo? Trabajo por mi cuenta, algún Ah, día tendré alguna organización, pero que me respalde, pero en general trabajo por mi cuenta. muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Tali. Viridiana, no sé si nos escuchas y si pudieras compartir, si no más tarde, no te preocupes. Ah, ya vi tu mensaje, perdóname. Te voy a leer. Dice, mi nombre es Anaí Viridiana Vilchis, trabajadora social. Actualmente trabajo dando atención a mujeres en situación de violencia. Lo que espero de esta materia es ampliar las herramientas con las que cuento para poder desempeñar mi trabajo y darle el acompañamiento a las usuarias con calidad y calidez. También espero compartir e intercambiar conocimientos con la docente y compañeras. Muchísimas gracias, Viridiana. ¿Me puedes compartir, si puedes, en dónde trabajas en atención? O sea, ¿trabajas directo en algún servicio de atención, en gobierno, en sociedad civil? Solo para tenerlo como en general ahí. Bueno, si es posible después, no pasa nada. Muy bien. Pues entonces, si les parece, voy a compartir mi pantalla y a comenzar a platicarles un poco la intención de esta materia. Denme un segundo. Pues tenemos que la materia estará sobre todo enfocada, como ya decíamos, a política pública con perspectiva de género y hablar un poco
en función de cómo, sobre todo, y eso es lo que, una de las cosas que me parece más importante, es cómo la política pública debe estar atravesada de manera transversal por la perspectiva de género. Y eso implica un montón de procesos que a veces no se ven y que tienen que estar atrás, ¿no? Sobre todo en materia, como les decía, vamos a platicar un poquito en un ratito más sobre las fases de la política pública o los grandes, sí, las grandes fases o pasos que tiene la política pública en las teorías en las que hemos estudiado y las que tienen acá en la plataforma, y cómo la perspectiva de género es necesario transversalizarla como en todos los pasos y en todos los procesos. Entonces, cuando nos dedicamos al trabajo con víctimas, que es el trabajo que ustedes comparten y el que yo también he compartido en algunos momentos de mi vida personal y profesional, cuando acompañamos víctimas, muchas veces nos damos cuenta, digamos, de dónde están las falencias en materia de política pública, sobre todo al brindar servicios, ¿no? Pero pocas veces nos damos cuenta de todo lo que hay, digamos, detrás en el diseño de las acciones o incluso en por ejemplo, en la presupuestación de las mismas, ¿no? Entonces, todo el primer módulo, que son las semanas 1 y 2, nos vamos a dedicar a leer y a analizar y discutir sobre los elementos que tiene la política, las políticas públicas, las fases, como les decía hace un momento, y cómo eso se relaciona o cómo hay que empezar a platicar o a incluir la perspectiva de género en todas esas fases de las políticas públicas. Luego, trabajaremos también directamente el tema de violencia contra las mujeres y cómo las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres se han ido transformando a lo largo de la historia. Y eso luego da lugar, pues, a que se generen una serie de marcos legales, programáticos, normativos, que nos dan la posibilidad de entender las políticas públicas también desde ese nivel mucho más normativo, ¿no? Más allá de lo operativo, que es en lo que nos dedicamos las personas que estamos en este momento acá. Entonces, el siguiente módulo, el siguiente tema de la materia se enfocará justamente al marco legal o normativo de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres. Obviamente hablaremos del marco legal internacional, del nacional y de las legislaciones locales. Me olvidé preguntarles, pues si quieren ahorita me lo ponen en el chat o me cuentan en dónde están, o sea, en dónde viven, en qué estado viven, para un poco también empezar a pensar en cuáles son las normativas o las leyes que vamos a estar revisando. Creo que sería importante que podamos revisar las leyes en donde ustedes viven y se desempeñan profesionalmente. Entonces, bueno, esa será la segunda parte o el segundo gran tema de nuestra materia en las semanas 3 y 4. Luego trabajaremos con el tema de órdenes de protección o lo que a mí me gusta más llamar mecanismos de protección, porque no solo hay órdenes de protección, sino hay otras figuras jurídico-legales que se acompañan de las órdenes de protección, pero las medidas de protección en general que existen tanto en la ley como en justamente en las acciones públicas para la protección de las mujeres víctimas de violencia. Y en este módulo, a mí me gusta siempre hacer invitación a colegas con las que trabajo y con las que me he desempeñado en otros momentos de mi vida profesional para compartir con ustedes estas temáticas, porque me parece importante, ¿no? Que las personas que tienen una mayor especialización en los temas, pues nos puedan también acompañar y contar las experiencias. Entonces, en este tema tendremos he invitado y espero que pueda acudir. Hasta ahora esa es la intención a una colega que es justamente abogada y que nos va a platicar un poco sobre las órdenes de protección, sus grandes como retos y desafíos, pero también en dónde están las principales pues elementos normativos, jurídicos que nos dan pues pie a que las órdenes de protección sean una de los elementos de la política pública más fuertes y más recurridos dentro de la atención a casos
mujeres víctimas de violencia. Luego tendremos el tema 4, que es el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que como ustedes saben es un mecanismo que existe en nuestro país para, digamos, ordenar y organizar los esfuerzos del Estado mexicano para responder a este tema. Y este sistema, que es este mecanismo, es un conjunto de instituciones que se organizan en teoría, ya luego veremos dónde están los retos, que se organizan para de manera ordenada y concatenada generar acciones de política pública dirigidas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Y cómo, bueno, obviamente el elemento, la institución principal o una de las principales en realizar estos esfuerzos y en llevarlos a buen fin son los institutos de las mujeres, el Instituto Nacional y los institutos locales, pero también la Comisión Nacional para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, que está a cargo de un montón de estrategias y acciones y programas públicos en materia de violencia contra las mujeres, como son los centros de justicia para las mujeres, que son uno de los mecanismos de protección de los que hablaba yo acá arriba, que no se llaman órdenes de protección, pero claro que los centros de justicia funcionan como una acción para la protección de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Acá estaremos platicando también con alguna colega o una colega que espero también tenga la posibilidad de acompañarnos, que fue dentro de la CONAVIM la responsable de los centros de justicia para las mujeres, entonces espero que podamos platicar con ella en algún punto. Y por último, tendremos el tema 5, que es el tema de la alerta de violencia de género contra las mujeres, que es un mecanismo de política pública en México que es casi que único en el mundo y que en México se ha utilizado de manera muy eh, pues quisiera decir estratégica, pero no tan así, pero se ha utilizado y viene digamos, es producto de una de las recomendaciones más fuertes que han hecho los mecanismos de protección de derechos humanos, en específico la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, viene de una de las recomendaciones hacia el Estado mexicano a partir de el caso o los casos de feminicidio principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Y la alerta de violencia contra las mujeres es este mecanismo en donde de alguna manera se intentan ordenar los esfuerzos del Estado mexicano cuando existe un estado excepcional de violencia contra las mujeres. Una de las críticas y de los grandes retos que tiene este mecanismo, pues es justamente que cuando vamos a poder decir que estamos en una situación excepcional en un país en donde la violencia contra las mujeres es cada vez más reconocida como algo que es generalizado y que claramente pues se hace difícil, ¿no? Decir que estamos en un estado excepcional en algunos territorios en específico. Pero entonces, en este último tema también intentaremos que esté presente una de mis grandes amigas y colega, que justamente fue la encargada del mecanismo de la alerta de violencia de género contra las mujeres en la CONAVIM, y entonces estaremos pues platicando con ella para que nos platique un poco también de estos retos y de cómo es el procedimiento, etcétera. Entonces, bueno, como pueden ver, mi intención es que ustedes puedan también escuchar otras voces y no solo la mía respecto a estos temas y poder también pues tener la expertise de otras personas que han estado mucho más cercanas a la implementación de estas políticas públicas en nuestro país en los últimos años. Entonces, bueno, ese es un poco en general el temario. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda o si quieren como algo que les parezca que no está incluido y que a lo mejor quisieran incluir en las clases, pues por favor levanten la mano y díganme. Pero un poco bueno, este es el temario que vamos a tener durante las próximas sesiones. Quisiera también comentarles cómo van a ser las actividades individuales que vamos a tener durante este semestre.
porque me parece importante como tener siempre un mismo entendimiento de hacia dónde, eh, o sea, qué es la expectativa de lo que tenemos con estas actividades, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, tenemos en cada materia 2 actividades individuales y una actividad grupal, que es la actividad final. Y la actividad individual se entrega la semana 5, que es la que estoy señalando en este momento. Luego la actividad individual 2 es la que se entrega en la semana 7 y la actividad final es la que se entrega en la semana 9. Quisiera compartirles un poco cómo están las actividades y las instrucciones de cada una de las actividades, un poco para como explicar cuál es la expectativa de parte mía para poderlas calificar. Entonces, la actividad individual 1, más bien, antes de leerles las instrucciones, quisiera contarles que cuando yo desarrollé este temario para esta materia, para mí era muy importante que ustedes tuvieran la oportunidad de ir ligando los conocimientos y la parte como teórica y que estaremos platicando durante las clases y por supuesto durante sus lecturas, y que puedan ir ligando todos esos conocimientos con un caso práctico. Y entonces por eso las actividades individuales y la actividad final están enfocadas a eso, a que ustedes puedan presentar a través de un caso práctico los conocimientos que han ido adquiriendo durante la materia, ¿no? Entonces la actividad individual 1 es un caso de estudio. Y es un caso de estudio que vamos a construir primero con la actividad individual 1 y lo vamos a terminar de construir con la actividad individual 2. Es decir, es el mismo caso el que vamos a empezar a analizar en la actividad individual 1 y terminar de analizar en la actividad individual 2 o la parte 2. Entonces, por eso ustedes van a ver que dice caso de estudio parte 1 y caso de estudio parte 2, ¿no? La intención entonces es que ustedes para la actividad individual 1, y se las cuento desde ahora porque me parece importante que desde ahora empiecen a pensar qué caso les gustaría analizar y quizás que se pongan a echar un Google y a empezar a pensar en qué tipo de casos o de tipo de violencia les interesaría analizar para empezar pues sí, a estudiar el caso que elijan, ¿no? Entonces, la actividad 1 es la presentación de un caso de estudio, de un caso de violencia que incluya pues algunos detalles del caso, es decir, la descripción del caso, cómo este evento de violencia afectó a las víctimas, tanto directas como indirectas, y cuál fue la respuesta del Estado ante el caso. Entonces, la intención es que ustedes en este caso específico, que sea de manera individual, presenten en no más de 2, 3 cuartillas, si les parece, el análisis de un caso que esté relacionado con violencia de género contra las mujeres y en donde se detallen estos puntos que ven en pantalla, ¿no? La intención es que ustedes tomen un caso y literalmente se pongan a investigar en medios de comunicación, en prensa, en documentos o sea, programáticos, normativos, etcétera, y que se pongan a investigar todo lo que está alrededor de ese caso, ¿no? La primera actividad es, pues, encontrar el caso, describirlo, entender bien qué sucedió, qué tipo de violencia están identificando dentro del caso, si existen quiénes son las personas perpetradoras o presuntas perpetradoras, quiénes fueron las víctimas, cuáles fueron sus afectaciones y cuál fue la respuesta del Estado ante el caso. Si encuentran cuál fue la respuesta de la institución policial, cuál fue la respuesta del sistema de justicia, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera actividad es justamente, como les digo, como mapear uno y elegir qué caso quieren trabajar y luego comenzar a describirlo, ¿no? Em, Hasta ahora, o más bien, lo que yo les sugeriría, pero si ustedes me proponen otro caso, lo analizamos y lo definimos,
pero para que ustedes no, digamos, como que tengan que pensarle mucho, yo les propongo estos 4 casos, pero si quieren ustedes algún otro, les parece algo que es, algún otro que es mucho más interesante o etcétera, pues lo definimos y lo acordamos y claro que lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, les estoy proponiendo estos 4 casos, el caso de Vanessa de Jalisco, el caso de Alondra de Jalisco también, el caso de Maricela Escobedo o el caso de Mariana Lima, y que ustedes puedan pues echarse, como les decía, un clavado en notas de prensa y en documentos en general, documentales incluso tenemos de Maricela, sobre el caso y empezar a identificar los puntos que les estoy poniendo arriba, ¿no? Y a partir de eso, bueno, serán evaluadas en esta primera actividad. ¿Dudas hasta aquí? Si quieren abrir su micro, sin problema, ¿eh? No, por ahorita no, gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esa es la actividad 1. La actividad 2, ahí ya me moví, no sé dónde, aquí. La actividad individual 2, como les decía, es continuar con ese mismo caso. O sea, si ustedes ya eligieron el caso de Vanessa, por ejemplo, de Jalisco, entonces ya lo describieron durante más bien en su documento que me entregaron en la semana 5 con la parte 1 del caso de estudio. Y luego lo que hay que hacer en el segundo, la segunda entrega es analizar a mucho más profundidad, ¿no? Y este análisis del caso ya tendría que ser con un análisis mucho más desde la mirada de la política pública. Entonces, la intención es que en el primer caso, la primera entrega, en la primera tarea, ustedes tengan un entendimiento profundo del caso y del tipo de violencia, etcétera. Y en la segunda tarea, ustedes ya puedan mostrar cuáles son las acciones de protección, porque vamos a estar hablando de medidas de protección, de eh, eh, centros de justicia para las mujeres, vamos a estar hablando como de cuáles tendrían que ser los mecanismos de protección del Estado mexicano ante un caso como el que estamos analizando, y entonces analizarlos pues desde esa perspectiva, ¿no? La intención entonces es que también puedan analizar cómo, más allá de la respuesta que tuvo el Estado mexicano, cuáles podrían ser acciones específicas que ustedes pudieran proponer, obviamente a la luz de los conocimientos, de la ley, de las legislaciones, de los programas que hemos estado analizando hasta este momento, cuáles acciones específicas de protección se podrían proponer para evitar casos como este en el futuro. Y lo vamos a ver más a detalle, pero la intención de generar un montón de políticas de protección a las víctimas de violencia de género y contra las mujeres del Estado mexicano, la intención debería ser, aunque no necesariamente lo es en la realidad, pero la intención debería ser apuntar hacia la prevención de los nuevos casos. Es decir, no solamente queremos proteger a las víctimas, claro que queremos protegerlas y claro que queremos que su daño sea reparado, pero no solamente queremos eso, lo que necesitamos visualizar con la implementación de una política pública es que esos casos no vuelvan a suceder o casos como ese no vuelvan a suceder, ¿cierto? Entonces, acá ya habría que analizar justamente el caso que estén analizando desde esa perspectiva. Y esta sería exactamente igual, en no más de 2 cuartillas, 3 cuartillas, si les parece, hacer el análisis del caso que se presentó en la actividad 1 con esta nueva, digamos, mirada, ¿no? Y acá ya tendrían que servirse de programas gubernamentales, de otro tipo de bibliografía o fuentes que no son solamente la nota de prensa o el documental, ¿no? La intención entonces aquí es que básicamente ustedes puedan tener al final de esta actividad, puedan tener ya un análisis, justamente un caso de estudio, ¿no? Un análisis profundo del caso y luego cuál serían el análisis de las políticas públicas que están haciendo, incluyendo sus propuestas. ¿Dudas hasta aquí? Esta se entrega en la semana 7. No, tampoco hay. Gracias. Muchas gracias.
Entonces, la actividad final, ya es otra cosa. Entonces, como les dije, las actividad 1 y 2 están súper relacionadas, casi que es el mismo documento partido en dos, ¿no? En la entrega final, lo que les estaría solicitando, lo que les propongo que podamos hacer como entrega final, y entiendo que pues aquí, como somos 3 alumnas, yo creo, ahí no sé, ustedes me corregirán, pero quizás estarían entregando el trabajo final entre las 3. Entonces, este es un trabajo en equipo y la intención es hacer un ensayo sobre la figura de la alerta de violencia de género y contra las mujeres y los retos que tiene el Estado mexicano y esta figura de la alerta de violencia de género en nuestro contexto, obviamente utilizando todo lo que ya ustedes pudieron analizar con los casos que analizaron y utilizando los conocimientos respecto al ciclo de las políticas públicas, la erradicación de la violencia, todos los avances y pendientes que tenemos en el país en materia de erradicación y generar acciones, propuestas de acciones concretas para fortalecer la respuesta del Estado en materia de prevención. Y creo que esto les va a ser bastante, digamos, familiar cuando ustedes pues se dedican a trabajar directamente con personas víctimas o sobrevivientes de violencia, porque normalmente, como les decía, lo que nosotras intentamos cuando atendemos un caso, pues es justamente atender obviamente los efectos de la violencia que está teniendo en su persona, en su familia, etcétera, pero también empezar a pensar en cuáles tendrían que ser acciones para que, como les decía hace un momento, estos casos no vuelvan a suceder. ¿Y de quién es la responsabilidad de que los casos como este no sucedan o, si ya sucedieron, no vuelvan a suceder? Pues del Estado mexicano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer o cuáles serían las acciones concretas que se requieren para fortalecer al Estado en materia de prevención, pensando siempre en que estamos buscando, pues sí, que estos casos no sucedan nunca, ¿no? Entonces, la intención es hacer, como les decía, un ensayo de no más de 3, 4 cuartillas, fundamentando, o sea, realizando un análisis fundamentando estos avances pendientes y retos y cómo obviamente este análisis que están ustedes elaborando, pues podría tener efectos en los casos que ya hemos estado trabajando en los anteriores, ¿no? Vamos a tener en una de las sesiones una discusión, si eso es posible, sobre los casos de estudio que ustedes preparen y a partir de eso poder también tener la posibilidad pues de analizar, ¿no? En materia de política pública, cuáles son los retos, avances y pendientes en la erradicación de la violencia a partir de estos casos. Entonces, bueno, ese es un poco una mirada general de cómo estamos pensando las sesiones, de cómo vamos a llevarlas a cabo. Como les decía, la intención es que como que la primera parte del semestre tengamos las sesiones en donde yo estaré exponiendo los temas y por supuesto que ustedes puedan retroalimentar y con lo que hayan leído empezar a trabajar y discutir. Y luego en las últimas como 3, 4 sesiones es donde tendremos la participación de otras colegas que pudieran estar también apoyándonos a facilitar la discusión. Radico en Toluca, Estado de México y en CDMX. Muchas gracias. Tenemos entre los casos el caso de Mariana Lima, que es en Estado de México, y de CDMX creo que no puse ninguno, pero podríamos buscar si les interesa pensar en un caso de Estado de México también. ¿Dudas hasta aquí? No. Quisiera preguntarles entonces, ahora sí, ya para empezar a entrar en materia, si pudieron tomarse un rato para leer los contenidos de la plataforma de este primer tema, si no han tenido chance, un poco les empiezo a contar de qué va. No, la verdad no, No, pero ok, sí me pongo a leer este fin de semana. muy Gracias. bien. No pasa nada. Muchas gracias. Eh, Déjenme, les comparto mi pantalla.
Yo preparé una presentación muy breve. Y aquí por favor, interrúmpanme, hagamos preguntas, empecemos a pensar un poquito hacia dónde queremos llevar la discusión. La intención sería que en la próxima, o sea, el día de hoy, poder compartirles esta presentación y que es un poco la visión general del primer tema y que ustedes puedan leer los contenidos de la plataforma para la próxima semana y entonces podamos discutir los contenidos de la plataforma en la clase, ¿no? Entonces, bueno, les cuento un poco. El tema de la primera sesión del día de hoy es sobre la perspectiva de género en las políticas públicas o las políticas públicas con perspectiva de género. Y la primera cuestión que quisiera compartirles es un poco cómo las políticas públicas o el concepto de políticas públicas, pues como decía, ha ido transformándose, pero en realidad, pues muchas de las paradigmas teóricos siguen siendo como muy vigentes, por lo menos en nuestro país. Ya cada vez hay como algunas otras pues aproximaciones, pero hasta ahora creo que las que están en la plataforma y ustedes verán ya después son muy vigentes todavía. Entonces, la primera pregunta que tenemos por acá es qué son las políticas públicas y cómo las definiríamos. Para mí es importante hacer siempre una distinción y más que distinción, una precisión sobre cuáles son las diferencias o cómo podríamos, sí, establecer diferencias entre qué es una acción pública de una política pública, de un programa público o de un programa de política pública, etcétera. Entonces, la primera cosa que hay que decir es que cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de un conjunto de acciones, decisiones y planes que están siendo o son desarrollados e implementados por entidades gubernamentales para abordar asuntos que son considerados de importancia pública. Entonces, esta es como la primera definición y tiene varias partes. Necesitamos irlas desglosando, ¿no? Para empezar, necesitamos saber que las políticas públicas son, como lo dice ahí, un conjunto de acciones. Es decir, no es solamente una acción que desarrolla una institución pública y que está siendo implementada en un municipio, por ejemplo, en el Estado de México, que lo desarrolla el DIF municipal, pero es una acción, un programa chiquitito que solo se realiza en ese lugar y que es aislado, digamos, y que es una acción aislada respecto a un problema o una problemática que se ha identificado socialmente, ¿no? Eso sería una acción, quizás un programa, ¿no? Las políticas públicas implican todo un conjunto y concatenación de acciones y de planes que están desarrollados para el trabajo en comunidad y digamos, en el ámbito público. Son instrumentos que son esenciales para la gestión gubernamental y el desarrollo social o humano, que su formulación y ejecución requieren una comprensión profunda de los problemas sociales, un enfoque estratégico para la solución de problemas y una evaluación continua. Las políticas públicas son o deberían ser dinámicas y deberían ser adaptativas o deberían adaptarse, pues, para responder a los cambios y desafíos de la sociedad. Entonces, es imposible que una política sea pública y que responda a programas sociales, que sea efectiva y que tenga impacto en el desarrollo social si es ciega al género y a la diversidad humana. Entonces, voy a irme a la que sigue para un poco empezar a explicar. Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de género contra las mujeres, que son los casos que conocemos muy bien en las personas que estamos aquí reunidas, ¿no?
La violencia contra las mujeres, los casos de violencia contra las mujeres, más bien, digamos, históricamente, se pensaban, y seguro esto lo han escuchado millones de veces, ¿no? Como un problema que era un problema individual, ¿no? Era un problema que se daba de manera, digámoslo así, aislada al interior de una familia, al interior de una pareja, en donde existía, pues, violencia, ¿no? Y violencia, golpes, agresiones, etcétera, cualquier tipo de violencia que se les ocurra, y se identificaba como un problema individual, es decir, no se identificaba como que eso era algo que estaba generado por la estructura social, por las normas sociales, por la manera en que se percibía el género, los roles de género, las suposiciones o las normas de lo que debemos hacer, ser y hacer las mujeres o deben ser y hacer los hombres, sino más bien era simplemente, lo pongo en comillas, una problemática que sucedía al interior de un hogar, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de violencia familiar. Y entonces, por muchísimos años, no había una respuesta del Estado ante la violencia que vivían las mujeres al interior de una familia, por ejemplo, o en una relación de pareja. Se pensaba, y desafortunadamente en muchos casos, pero esto casi creo que, digamos, la percepción social ya no es así, se pensaba que, como seguramente han escuchado, que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Y que entonces los casos de violencia se debían resolver al interior de la pareja, al interior del hogar, ¿no? Cuando empieza a haber una serie de movilizaciones y un reconocimiento de que la violencia es un problema social, es decir, las mujeres, y esto seguramente lo saben también, empiezan a organizarse, sobre todo pues en diferentes niveles y en diferentes grupos sociales, a diferentes latitudes de este mundo, empiezan a organizarse y empiezan a identificar que las problemas y las situaciones que vivía una mujer en su casa eran las mismas o muy parecidas a las que vivía la vecina, la amiga, la de la otra colonia, etcétera, ¿no? Cuando las mujeres, y esto, perdónenme aquí, solo quiero hacer una aclaración, esta es una visión también muy blanca de cómo se va construyendo la historia de las mujeres en el mundo, ¿no? Pues porque así es el conocimiento y claro que estamos también buscando cuestionarlo y criticarlo, pero es un poco para que vayamos viendo también desglosando los conceptos, ¿no? El feminismo blanco o los movimientos de mujeres blancas empiezan entonces a generar estos espacios donde las mujeres pueden empezar a comunicarse, empezar a platicar sobre sus problemas, sobre sus sentires, etcétera. Y empieza a generarse una percepción de que la violencia entonces ya no es un problema individual, ya no es algo que sucede solamente al interior de una familia o que está de manera aislada, sino que es un problema pues que se está replicando en distintas familias o en distintos grupos específicos, ¿no? Sociales. Entonces se empieza a identificar como un problema social. ¿Cuándo se convierte en un problema público? Un problema social puede no necesariamente ser un problema público y un problema público puede no ser necesariamente un problema social. Es decir, se convierte en un problema público cuando hay el reconocimiento, y por esto es importante hablar de las políticas públicas en un contexto o sí, en un contexto democrático. Se convierten este problema social en un problema público cuando hay un reconocimiento del Estado de que de que este problema es un problema, ¿no? Y entonces empieza a haber una modificación de la percepción que tiene el Estado, y no solo la percepción, sino las acciones que genera el Estado ante el problema que estamos trabajando. Entonces, cuando las mujeres empiezan a dar cuenta que no solo son ellas solas las que viven en soledad su violencia, sino que
existen otras mujeres que están viviendo la misma situación, empiezan entonces a identificar también, o más bien a exigir una cierta intervención del Estado, ¿no? Cuando el Estado interviene, cuando el Estado identifica este problema social como un problema en el que se debe haber una intervención del Estado, entonces podemos decir que se convierte en un problema público, ¿no? Hay problemas o fenómenos o situaciones que se incluyen en la agenda pública sin necesariamente ser reconocidos como un problema social. Por ejemplo, y esto es un poco lo que yo siempre llamo, y muchas personas lo llaman así, como hacer política pública de la ocurrencia y no de la evidencia, ¿no? Cuando sabemos o nos damos cuenta de que las instituciones gubernamentales empiezan a poner dinero y empiezan a generar acciones a un problema que nadie dentro de su comunidad, dentro del espacio en donde, el territorio en donde se están generando, están identificándolo como un problema social, ¿no? Y al contrario, cuando hay problemas sociales que nunca llegan a la agenda pública porque el Estado no los reconoce como un problema, ¿no? Entonces, bueno, espero haberme explicado, no sé si me enredo un poco acá, pero entonces es importante como identificar entonces cuando el problema que queremos, con el que queremos trabajar, en este caso la violencia de género contra las mujeres, se convierte en un problema público porque hay un reconocimiento del Estado de que esto es algo que se tiene que atender. Puede ser bien porque hay una estadística muy alta, ¿no? Como sucede con la alerta de violencia de género contra las mujeres. Puede ser porque hay un activismo muy fuerte, por ejemplo, de la sociedad civil para que esto se reconozca y se atienda por parte del Estado. Puede suceder que hay una recomendación de la comunidad internacional a través del sistema de Naciones Unidas o del sistema interamericano para que el Estado lo reconozca como un problema público, ¿no? O sea, puede haber como muchas vías para que el Estado empiece a reconocer este problema como un problema público. Y entonces, cuando se reconoce como un problema público, es que inicia, digámoslo así, el ciclo de las políticas públicas. Es decir, a partir de que se reconoce un problema, en este caso la violencia de género contra las mujeres, se reconoce como un problema público, entonces tienen que empezar a pasar un montón de cosas y un montón de acciones de parte del Estado para que se empiece a atender, ¿no? Em, la primera fase del ciclo de las políticas públicas, y esta es una figura que está tomada de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, eh, la primera fase o la primera paso, ¿no? Que tendría que suceder una vez que empezamos a darnos cuenta de que el problema que queremos atender es un problema que tiene que tener la atención del Estado, es estructurar el problema. Es decir, estructurar el problema implica generar un diagnóstico, ¿no? Tener una claridad muy amplia de cómo funciona o qué está pasando con este problema, si es un fenómeno social, si es un fenómeno, como en el caso de la violencia contra las mujeres, que implica una serie de conductas que están sancionadas por la ley, que son delitos, si hay una serie de comportamientos dentro de este problema público que son motivados, digamos, por qué tipo de motivadores, si son motivadores psicológicos, individuales, si son motivadores sociológicos, es decir, que las normas sociales, que las normas de género las permiten, las reproducen, etcétera. Tener un entendimiento profundo del problema nos va a dar la posibilidad entonces de pensar en un set de posibles soluciones, ¿no? En un abanico de intervenciones de parte del Estado para atender las causas y las consecuencias del problema que estamos atendiendo, en este caso la violencia. Una vez teniendo un diagnóstico profundo
del problema, de cómo funciona, de quiénes son las víctimas, o etcétera, quiénes son los actores relevantes en ese problema, etcétera, y teniendo un set de posibles soluciones, entonces viene la necesidad de analizar esas posibles soluciones y ver cuáles dentro de la estructura gubernamental que tenemos, dentro de en el marco legislativo en el que nos encontramos, en el marco de justicia o de derecho que tenemos, no todas las comunidades o los estados en México se rigen por el mismo sistema de justicia, ¿no? En todos los grupos sociales, etcétera. Entonces, analizamos cuáles son estas posibles soluciones y cuáles podrían ser las que son las más viables, ¿no? A partir de todas estas elementos, el presupuesto, los recursos, etcétera, y tomamos una decisión de cuáles de todas estas soluciones que se nos ocurrieron puede funcionar, tenemos los recursos, tenemos las posibilidades, tomamos la decisión y entonces se empieza a implementar, ¿no? Y una vez implementada, entonces tiene que haber una serie de cuestiones que las vamos a ver más tarde, que tienen que ver con cómo la implementación funciona o no en el contexto en el que estamos trabajando y para atender el problema que estamos atendiendo. Y una vez que se implementa, entonces viene la fase de evaluación. Y la evaluación implica, pues, medir cuántos resultados tuvimos, qué se tuvo que hacer, etcétera. Y cómo, si, a partir de esa evaluación, si necesitamos volver a identificar o conocer más a fondo el problema, porque quizás no lo estamos conociendo de la mejor manera, entonces necesitamos conocer o diagnosticar algo más, o más bien si quizás no pensamos en soluciones que estuvieran realmente atacando las problemáticas, las causas o las consecuencias del problema que estamos analizando, etcétera. Entonces, teniendo toda esta como, pues sí, como este ciclo, ¿no? Que es el ciclo de las políticas públicas, el ciclo de vida, podemos empezar a pensar entonces cuáles serían como los momentos, pues, o sea, los momentos más relevantes en donde las personas que trabajamos estos temas podríamos empezar a incidir o podríamos empezar a generar propuestas de solución, ¿no? O en dónde está fallando el Estado para atender pues la problemática que queremos atender, ¿no? Entonces, esta es la pregunta que les voy a dejar para un poco empezar a pensar y para quien no se haya conectado pueda contestarla para la asistencia de esta sesión. ¿Cuáles son o cuáles, uno es cuándo y cómo la igualdad de género y la violencia de género contra las mujeres pasa de ser un problema social a ser un problema público, que es un poco lo que fuimos identificando, y cuándo pasa de ser un problema individual a un problema social, ¿no? Teniendo en cuenta que necesitamos tener la posibilidad de volver el problema un problema público y entonces tendremos la posibilidad de incluirlo, digámoslo así, como parte de la respuesta del Estado hacia pues, el tema que queremos seguir trabajando, ¿no? Entonces, este sería una de las cuestiones que me parece importante que nos podamos enfocar. Y luego, y ya para terminar, porque se nos fue la hora, pero nos vemos la próxima clase y seguimos trabajando, es cómo incorporar la perspectiva de género y el enfoque en el ciclo de las políticas públicas, pensando en cómo este ciclo pues se vuelve necesario de, digamos, intervenir, ¿no? Cuando hablamos de un problema que tiene tintes de género. Es decir, todos los problemas públicos tienen tintes de género, no que se me entienda bien, pero cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, tenemos que tener un especial como lente, ¿no? Para identificar cómo en cada uno de estos pasos, de estos cuadritos que tenemos en pantalla,
se concretan en desigualdades, en discriminaciones y en una, pues sí, una brecha que se construye entre la experiencia de las mujeres y de los hombres. Entonces, digamos que, bueno, quiero un poco detenerme aquí para no avanzar mucho más y más bien quiero darles la voz por si tuvieran alguna intervención, alguna pregunta y de todas maneras, la próxima semana, después de que hayan leído como más a profundidad los contenidos de la plataforma, podemos platicar mucho más. Pero si tienen alguna cuestión en este momento, me gustaría escucharlas, ¿no? No, por el momento no, ya después que se nos asienta la información, entonces sí. Muy bien. Entonces, bueno, si les parece, les pido entonces que pudiéramos, les voy a dejar de todas maneras en la plataforma, en la sección de anuncios, les voy a dejar la pregunta que me gustaría, en la que me gustaría que reflexionen después de la sesión de hoy. Y también les voy a dejar, bueno, les pido que revisen a profundidad los contenidos que tenemos dentro de la plataforma para el tema 1. Y les voy a dejar también una lectura para que podamos, digamos, ahondar un poquito más en los temas y empezar a reflexionar sobre ellos y de esta manera también tener más posibilidad de interacción durante la sesión del día de mañana y que, perdón, de mañana, de la próxima semana y que podamos platicarlo como mucho más entre todas y que no sea solo yo quien hable. Entonces, pues les dejo por hoy, les dejaré estas cuestiones en la plataforma y nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego, buena tarde. Muchas gracias, cuídense mucho, feliz viernes.